La profundidad del corazón de Dios llama a la profundidad del corazón del hombre. Quiero invitarte a que puedas tener la convicción en tu corazón de que esta tarde es el Señor mismo quien te está llamando a que lo conozcas en una profundidad mayor, en un nivel de entendimiento mayor. Por eso, Señor, en esta hora nosotros sujetamos nuestra mente y nuestros pensamientos a la mente de Cristo, para que al recibir tu palabra, Señor, no haya impedimentos humanos que puedan levantarse en contra del conocimiento de Cristo. Padre Santo, toda fortaleza que se levanta en nuestras mentes, en esta hora la desechamos, porque anhelamos acudir al llamado de tus profundidades. Anhelamos conocerte en niveles, Señor, de mayor revelación, de mayor intimidad. Padre, aquí está nuestro espíritu dispuesto a escuchar y a responder a tu llamado. Bendito sea Jesús. Dios les bendiga. Quiero invitarles que puedan tomar asiento. El Señor me ha dado una palabra que quiero compartir, que no puedo asegurarles que podamos entenderla desde la mente. Por eso necesitamos empezar esta reunión abriendo nuestro espíritu al Señor. Veíamos la semana pasada que somos seres tripartitos de espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu es la parte más profunda del hombre, que se conecta con lo más profundo de Dios. Con lo cual, si hay algo de lo que en esta noche podamos ver, que sentís que en tu mente racional o intelectualmente no podés entenderlo, te cuesta discernirlo, yo quiero pedirte que ni te asustes ni te distraigas tratando de buscar una explicación lógica. Que la palabra que podamos recibir la recibamos en nuestro espíritu. Amén. Amén. Qué bueno. Hace unas semanas el pastor nos invitó que podamos comenzar a leer el libro de Proverbios, que tiene 31 capítulos, y si leemos uno por día, en un mes terminamos el libro. ¿Alguien empezó a leer Proverbios? ¿Sí? Ha sido de gran bendición, ¿verdad? Sin embargo, si tuviéramos que resumir el libro de Proverbios, Proverbios 1:7, que pueden buscar en sus Biblias, que seguramente lo saben de memoria, sería el leitmotiv de todo el libro. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría es el hilo conductor de todo el libro. Y vamos a, aunque no es exactamente lo mismo, pero por una cuestión didáctica, vamos a simplificar la sabiduría. Vamos a hablar de inteligencia, de conocimiento, de ciencia. Son palabras que utiliza el proverbista para poder explicar estas máximas de la vida. Así que, por una cuestión, como dije, de simplificación, vamos a decir simplemente sabiduría a la hora de estudiar lo que el Señor hoy me ha mostrado. ¿Qué es lo primero en lo que pensamos cuando decimos sabiduría? Y no sé qué pensarán ustedes, pero yo lo primero que me imagino es un hombre de edad muy avanzada, sentado en un ambiente de mucha vegetación y de mucho verde, que tiene el conocimiento de la vida y respuestas inentendibles a todo tipo de preguntas. Es como que la imagen de la sabiduría siempre estuvo vinculada a un estado de la mente superior, que uno puede tener respuestas a casi cualquier cosa de la vida porque la experiencia lo avala, el conocimiento intelectual lo acompaña, porque ha estudiado lo suficiente, en fin. Muchas veces la imagen que nosotros tenemos de la sabiduría está muy vinculada a un concepto casi
diría yo, griego, donde se hacía un culto de la sabiduría como algo abstracto, algo que en la acumulación del conocimiento intelectual íbamos a llegar a la iluminación. Sin embargo, creo que hoy al salir de este lugar no vamos a entender lo mismo que acabo de decir, del conocimiento general que podemos llegar a tener de la sabiduría. Creo que vamos a irnos con una imagen mucho más nítida. Así que quiero invitarlos a que podamos separarnos en 8 grupos. Vamos a hacer un trabajo práctico, un santo desorden. Si quieren puede levantarse, puede ponerse de pie. Si nos dividimos en 8 grupos, tengo 8 pasajes para darles, así que va a estar muy bien. Y si no, los repetimos. ¿Quieren hacerlo? En un minuto podremos juntar 8 grupos. Si tienen para tomar nota, anoten por favor esta consigna. ¿Cuáles son las características que se mencionan en los pasajes que ahora les voy a dar respecto de la sabiduría, en sentido amplio sabiduría, ¿sí? Puede ser que en el texto aparezca como ciencia, como inteligencia, como conocimiento, pero en términos amplios. De la sabiduría, cuáles son sus beneficios y cuáles son las consecuencias de no seguir la sabiduría. Muy bien, muchas gracias por su trabajo. Le voy a pedir a Ezequiel si me puede acompañar. Vamos a empezar por acá. Rápidamente necesito que me digan por lo menos hasta dónde hayan llegado los chicos del Proverbio 1. ¿Qué características, beneficios y consecuencias encontraron? Por lo menos que nos puedan decir rápidamente, no tiene que ser completo. Yo voy a ir tomando nota. Se escucha mucho. Bueno, las características son la sabiduría, palabras bien dichas y pensadas, cuidadosas, honrados y justos. Astucia, conocimiento y obediencia trae gracia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El beneficio es la paz, ser más sabio, trae experiencia y vivirán tranquilos sin tener miedo. Perfecto, con eso me alcanza. ¿Y alguna consecuencia? La muerte. Muy bien, gracias. Tranqui. Proverbios 2 allá. Al grupo de Eric, por favor. Gracias. Rápidamente, 2 o 3 características o beneficios así. Bien. Las características del Proverbio 2, inteligencia, ciencia, conocimiento, entendimiento, justicia, tesoro valioso, sana sabiduría, equidad, discreción. Y los beneficios, Dios nos provee un camino seguro, verdad, discreción, nos preserva de malos caminos. Y las consecuencias de no obedecerlo son varias. Desarraigado, perversidades, veredas torcidas, caminos de oscuridad, en definitiva, malas decisiones, en definitiva, la muerte también. Gracias. Proverbios 3. Las características son guardar los mandamientos, tomar la palabra, ser sinceros con todos, confiar en Dios y reconocerlo en todo. Perfecto. Los beneficios son larga vida, paz, prosperidad, salud, nos fortalece y está siempre a nuestro lado. Y la consecuencia sería la disciplina, porque Él nos ama y nos corrige. Bien, gracias. De Proverbios 4, ¿quién lo tenía? Allá, el grupo Horacio. Características, hay que darlo todo, beneficios, caminar sin temor, porque nos da vida,
Dice que el Señor pone corona sobre nuestra cabeza y consecuencias de no seguirla, tropezamos y caemos. Genial, gracias. 5. Ahí. Como característica de la sabiduría, colocamos que debemos tener atención a la voz de Dios, guardar sus consejos. Como beneficio tenemos fuerza, sabiduría, más digamos entendimiento de la parte de Él. Y como consecuencia de no seguirla es amargura, camino a la muerte, experimentar malas experiencias. Perfecto, muchas gracias. Grupo de Fran. Tenía el 9, si no me equivoco. Sí, nosotros pusimos como principal característica el temor a Dios, el cual nos ordena, corrige, edifica, enseña y aumenta el saber. Como beneficio pusimos que nos sustenta, nos ordena y nos añade días de vida. Y como consecuencia, la ignorancia, la necedad y la muerte. Bien, excelente, gracias. El grupo de Lucas, el 10. Proverbios 10, dentro de las características pusimos que el sabio es justo, trabaja, tiene obediencia, da vida a otros, ama, es humilde y tiene dominio propio. En beneficios trae alegría, temor de Dios, riqueza, prudencia, son bendecidos. Y en consecuencias, tristeza a la familia, muerte, pobreza, maldición, desastre, pesar. Perfecto, está muy bien. A ver, allá mencionen 1, 1 y 1 nada más, porque tengo 3 grupos con Proverbios 11, gracias. En características, integridad; en beneficios, respeto, o aprobados por Dios; y en consecuencia, muerte, maldición, esclavitud, falta de paz. Perfecto. Acá los chicos de sonido también tenían Proverbios 11, 1, 1 y 1. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. O sea que una consecuencia de no seguirla es caer. Más en la multitud de consejos hay seguridad. O sea que es un beneficio. Perfecto. La seguridad. Muy bien. Listo, ahí nomás. Porque el grupo de acá de Obando y Adri también tenían Proverbios 11. Quizás hay algo que ellos puedan aportar de lo que leyeron. En las características, una de las características es que hay humildad. Un beneficio es que hay libertad, nos hace libre. Y consecuencias por desobediencia, deshonra, hipocresía y dañamos a las personas. Y soberbia también. Perfecto. Lee el versículo 30, por favor. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Muchas gracias. No quería que dejen de decir árbol de vida. Bien, entonces, brevemente recorrimos un montón de proverbios. Las características ya las hemos mencionado: palabras bien dichas, justicia, astucia, conocimiento, obediencia, inteligencia, tesoro, discreción, humildad, orden, bueno, muchísimas. Beneficios: paz, vivir tranquilo, provisión, preservación, salud, fortaleza, prosperidad, fuerza. Consecuencias: muerte, desarraigo, perversidades, veredas torcidas, malas decisiones. Maldición a la familia, ese me llamó mucho la atención. Soberbia, hipocresía, deshonra, en fin. Ahora vamos a volver. Les dejé la frutilla del postre para que leamos todos juntos. Proverbios 8 vamos a leer. Capítulo 8, versículo 12. En adelante.
Yo voy a leer una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, puede que difiera un poquito, pero nada. Escuchen esto, por favor. Proverbios capítulo 8, versículo 12. Dice así: yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Versículo 14. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Amo a todos los que me aman. Los que me buscan me encontrarán. Tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud por senderos de justicia. Los que me aman heredan riquezas, llenaré sus cofres de tesoros. Versículo 22. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier otra cosa. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací. Antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra, estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Estaba ahí cuando colocó las nubes, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba ahí cuando puso límite a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes. Y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Era la arquitecta a su lado. Yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. Qué feliz me puse con el mundo que Él creó. Cuánto me alegré con la familia humana. Si hay algo que hoy tenemos que entender y de lo cual, si quieren ya pueden mirarme, y de lo cual tenemos que salir esta noche es con la firme convicción de que la sabiduría, si fuera un cúmulo de conocimiento solamente, y si fuera la suma de todas las experiencias vividas de un hombre que está en una montaña meditando, la sabiduría, si fuera un conjunto de conceptos, nunca podría referenciarse a sí misma como una persona. Si ustedes vuelven a leer el versículo 12 del capítulo 8, dice yo, la sabiduría. Y si volvemos a leer todo este fragmento, la sabiduría no es un conjunto de ideas, sino que la sabiduría estaba con el mismo Dios creándolo todo, poniéndole límite a los océanos, estableciendo los cielos, creando al hombre, gozándose en la creación de todo lo que conocemos. Con lo cual, si volvemos a repasar el listado de características que ustedes encontraron, la sabiduría es justa, es obediente, tiene conocimiento, entendimiento, es un tesoro. La sabiduría ordena, enseña, la sabiduría ama, la sabiduría es íntegra, la sabiduría es árbol de vida. A ver, la sabiduría no es un conjunto de pensamientos, de lecciones éticas y morales, no es la suma de toda mi experiencia. La sabiduría es una persona. Y esa persona estaba con Dios creándolo todo.
Y esa persona es árbol de vida, y es príncipe de paz, y es admirable, y es consejero. Por eso las consecuencias de no tener sabiduría no es reprobar un examen porque no estudié, porque sabiduría no es conocimiento intelectual. Sabiduría es una persona, y esa persona es Jesucristo. Quiero que busquen en sus Biblias Colosenses 2, por favor. Colosenses 2, versículos 2 y 3 dice, está hablando Pablo en relación a un grupo de personas por las cuales oraba y decía, quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo, y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. De manera que cuando busques sabiduría, vas a encontrar a Cristo, porque en Cristo está escondida todos los tesoros de la sabiduría. Así que si volvemos al pasaje primario de este encuentro, que es Proverbios 1:7, que dice el principio de la sabiduría, no se está refiriendo a cuál es el primer paso que yo tengo que dar para conocer más, o para saber más, o para poder ser un erudito en algún tema o un buen estudiante. El principio de la sabiduría significa el principio de la persona de Cristo es. Por eso el proverbista dice, ama la sabiduría y síguela. Porque lo que está diciendo es, ama a esa persona y síguela. Por eso Jesús se paraba delante de sus discípulos y le decía, sígueme. Ahora bien, el capítulo 1 de Proverbios, versículo 7 que recién leímos, tiene una segunda parte. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, que no es lo mismo que decir el temor a Jehová. Porque si digo temor de Jehová, es un temor que es de Él, viene de Él, proviene de Él. Habitualmente cuando teníamos que definir el temor de Jehová, no sé ustedes, pero en mi tradición bautista, entendía que el temor de Jehová tenía que ver fundamentalmente con una actitud de reverencia, de respeto. Me enseñaron muchas veces que no es tenerle miedo a Dios, sino que es tenerle un respeto reverencial por su presencia, por su santidad. Entonces, en mi vieja forma de entender el versículo 7 del capítulo 1 de Proverbios, creía que el principio de la sabiduría, y estoy hablando del principio, no de la totalidad de la sabiduría, sino de cómo comienza a formarse la sabiduría, es, empezando digamos con el pie derecho, es tener una actitud reverente, porque si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, entonces el temor de Jehová es una actitud reverente que yo pueda tener en relación a su persona, en relación a la honra que yo le dé. Tenía que ver con una cuestión de actitud, dicen por ahí algunos cantantes. Ahora, ¿qué pasa? El día que yo no lo honro con mi actitud, dejo de perseguir la sabiduría. Y es complicado confiar en que solo con mi actitud de respeto puedo llegar a ser sabio, porque demanda de mí una acción permanente de algo que yo tengo que hacer frente a una persona que es Dios. Si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, entonces el temor de Jehová es un respeto reverente. Cada vez que yo diga a Dios tengo que
tener una actitud reverente. Cuando eso pase, puedo seguir mi vida tranquilamente. Y en ese momento que dejo de tener reverencia o temor de Jehová, pierdo la sabiduría que estaba buscando. Así lo entendí yo, pero no es así. Lean, por favor, el libro de Isaías, capítulo 11. Versículos 1 y 2. Dice así, en relación a Jesucristo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este pasaje está hablando de que Jesucristo iba a recibir 7 espíritus. Y acá los menciona. Y dice, espíritu de temor de Jehová. Con lo cual, la famosa frase, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, nunca tuvo que ver con una actitud, sino con un espíritu. Porque el espíritu de temor de Jehová fue derramado sobre Jesucristo. No tenía que ver con la actitud reverencial de caminar en la vida y cuando aparece Dios yo en reverencia respeto sus principios y sus mandamientos. Tiene que ver con una unción, ser ungido con un espíritu específico respecto del temor de Jehová. Entonces Jesucristo pudo transitar en esta tierra todos los años que vivió en perfecta armonía con el Padre, no porque Él se esforzara necesariamente en querer agradar al Padre y tener una actitud reverente, sino que su vida era una honra constante a Dios porque Él tenía espíritu de temor de Jehová. ¿Están bien? Los veo con los ojos, yo no sé, no me maten a la salida. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la persona de Jesucristo manifestándose es una unción, es un espíritu que Dios mismo ha dado para que le seamos agradables. Jesús dijo, Padre, en todo te he glorificado. Él no tenía que mantener una actitud reverente. Su vida era una honra para el Padre. Tanto es así que en 2 oportunidades el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Con lo cual, el temor de Jehová no es una cuestión de actitud, sino un espíritu. Cuando queremos ser sabios, tratando de acercarnos a Dios como si esto solo implicara una cuestión de actitud, siempre en algún momento fallamos, porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces, si el temor de Jehová es una actitud, el día que no tenga esa actitud, estaré dejando la sabiduría. Pero el temor de Jehová es un espíritu. Por eso no es tenerle miedo a Dios, es recibir una unción, es recibir un espíritu que me permite caminar conforme su voluntad. Y el principio de que la persona de la sabiduría sea manifestada en mi vida es recibiendo ese espíritu. ¿Quieren saber cuál es el final? Eclesiastés 12:13.
dice: el fin de todo el discurso oído es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Cuál es la intención de esta reunión? La intención de esta reunión es que empiece a manifestarse la sabiduría en nuestras vidas desde la perspectiva de Dios y no desde la concepción griega humana que podamos tener al respecto. ¿Cuántos hemos hecho esfuerzos indecibles, gastando tiempo en estudiar y en acumular un contenido académico, técnico, cuando lo que necesitábamos era recibir la unción del Espíritu de Dios para poder caminar conforme lo que Él quería para nuestras vidas? ¿Cuánto hemos buscado amar la sabiduría como si fuera letra muerta o conocimiento acumulado de experiencias, cuando la sabiduría era la persona de Jesucristo misma, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría? Así que en este momento quiero pedirte que donde estás puedas cerrar tus ojos. Raúl, ¿me acompañás? Y antes de yo poder orar, quisiera que vos ores al Señor. No sé qué te habló el Señor con esta palabra, pero sin duda hay aspectos que tu espíritu recibió que quizás tu mente no puede entender. Y no le hagas caso a la mente por un rato. Un abismo llama a otro abismo a la profundidad de tus aguas. El Señor, desde su profundidad, está llamando a tu profundidad. El Señor te está conduciendo a un nivel más acabado, más detallado de quién es Él. Y de lo que Él quiere para tu vida. Espíritu aquí, Señor. Espíritu de temor de Dios. Espíritu de temor de Dios. Manifiéstate. Espíritu de temor de Dios. Espíritu de temor de Dios. Espíritu de Jehová. Manifiéstate. Que te pongas en pie y que puedas adorar al Señor. De temor de Dios.
espíritu de temor de Dios. Espíritu de temor de Dios. Oh, oh, manifiéstate. Y haznos andar en ti, Jesucristo. Haznos caminar en ti, oh sabiduría. Haznos permanecer en ti, Señor. Manifiéstate. Espíritu de temor de Dios. Decile ahí a Jesús. Espíritu de temor de Dios. Espíritu de temor de Dios. Oh. Manifiéstate. El Señor está abriendo una puerta en este momento, porque Él dice que si a alguno le falta sabiduría, que la pida a Él, y Él la dará abundantemente y sin reproche. Esto quiere decir no que me falta entendimiento para hacer un buen negocio, no que me falte inteligencia para aprobar un examen, sino que significa: necesito más de Cristo en mí, y Él la dará abundantemente y sin reproche. Más de Cristo en mí, y Él te llenará abundantemente y sin reproche. Más de Jesucristo en mí, y Él formará su imagen abundantemente y sin reproche. Oh, oh. Espíritu de temor de Dios. Espíritu de temor de Dios. Espíritu de temor de Dios. Manifiéstate. Ahí donde estás, ahora sí te invito a que vos ores por vos mismo. Si a alguno le falta sabiduría, pídale a Dios, quien la dará abundantemente y sin reproche. Si vos necesitas de Cristo, si necesitas de Cristo, de su persona formándose en tu vida, pedile al Señor que Cristo sea formado en mi vida, y el Padre te dará abundantemente y sin reproche. Que Cristo sea formado en mi vida abundantemente y sin reproche. El Señor se va a empezar a formar en tu vida. No le reproches espacios, no le escatimes espacios. Decile: Señor, me falta sabiduría porque me faltas vos. Te pido que me des sabiduría abundantemente y sin reproche. Espíritu de temor de Dios. Espíritu de temor de Dios. No dejes de orar, no dejes de orar, de clamar al Señor. Te necesito a ti, Jesús, te necesito a ti. Quédate un momento más. Yo sé que es tarde, pero quédate un momento más.
porque el Señor abrirá la ventana de los cielos y hará descender el espíritu de temor de Jehová. Y si a alguno le falta sabiduría, recibirá abundantemente y sin reproche. No te pierdas este momento. Este es tu tiempo con Dios para orar a su presencia, para clamar a su nombre. A cantar juntos este cántico nuevo. Espíritu de temor de Dios, Espíritu de temor de Dios, manifiéstate. Una vez más vamos a decir: Espíritu de temor de Dios, oh ven, Espíritu de temor de Dios, ven aliento del cielo, Espíritu de temor de Dios, oh, 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 manifiéstate. Manifiéstate, oh, Espíritu de temor de Dios, oh, oh, Espíritu de temor de Dios, Espíritu de temor de Dios, manifiéstate. Manifiéstate aquí, Señor. Que demos fruto, que sea evidencia de la manifestación del espíritu de temor de Jehová sobre esta iglesia. Y que la persona de la sabiduría sea formada en nosotros, Cristo en nosotros. Yo en ti y tú en mí, Señor. Ese es el pacto.
tu nombre, Jesús. Amén.